le bendiga, hermanos. Muchas bendiciones en este día. Sean bienvenidos a nuestro servicio semanal. Estamos bien agradecidos del Señor de que usted pueda estar con nosotros a través de la pantalla para escuchar la exposición de la palabra del Señor. Es una bendición para mí poder compartir junto con usted la palabra de Dios y exponerla y ver que Dios tiene para nosotros en este día. Vamos a abrir, por favor, en sus Biblias, allí en sus casas, el libro de Filipenses 4. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Este pasaje, hermanos míos, este pasaje luego de Juan 3:16, hay que decirlo que es uno de los pasajes más conocidos a través de la historia. Las personas, todas las personas, le encanta mencionar este versículo para autoanimarse. Toman este versículo para incentivarse, para alcanzar y lograr alguna meta en sus vidas, ya sea de trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo personal, en cualquier ámbito. Las personas le encantan tomar este pasaje para autoanimarse. Este pasaje dice allí en Filipenses 4:13, dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Amante Dios y Padre amado, gracias, Señor. Gracias por ser un Dios bueno, gracias por ser un Dios amoroso. Gracias porque podemos confiar y ser fortalecidos en usted, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos ha ayudado, Señor Dios. Te pido, Padre, por favor, que bendiga este tiempo, que bendiga a los hermanos que están a través de la pantalla, escuchando, Señor, y que podamos aprender juntos, Señor, acerca de ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin duda alguna, este pasaje, como hemos dicho ya anteriormente, es uno de los pasajes más conocidos por nosotros, los cristianos, los no cristianos. Todas las personas conocen este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta ese pasaje a mí. Este pasaje, como hemos dicho, es un pasaje que lo utilizan para autoanimarse. La persona para autoanimarse. También lo utilizan para animar a grupos de personas, grupos de jóvenes, grupos de equipos de trabajo, para que se pueda lograr una meta, para que lleguen a completar algo que se ha puesto en la mesa, para que se logre, para que llegue a cumplirse. Para algunos, este pasaje se explica solo en leerlo, únicamente el pasaje. O sea, usted lee el pasaje y ya está todo explicado. Bueno, ahí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, no es así. Este pasaje es la mayoría de veces mal interpretado por esta razón, porque lo toman solamente ese solo versículo, sin considerar lo que está detrás de ese versículo, los otros versículos que están detrás, o la historia de quién está escribiendo el versículo. Claro, la palabra del Señor es un libro que el autor es Dios. El autor es Dios, pero el escritor, Dios utilizó a varios escritores para ello. Pero no conocemos ni siquiera la historia de quien lo escribió, que fue Pablo, que le habla a los filipenses y le dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
vamos a ver algunos detalles que explica un poco acerca de este pasaje. Filipenses 4:13. Para ello vamos a leer desde el versículo 10. Dice la palabra del Señor así. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. De todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este pasaje no está hablando de cumplir metas, hermanos. No está hablando de cumplir metas. Directamente Pablo lleva una conversación con los filipenses acerca de su situación. Podemos llamarle su situación económica, su situación con relación a su alimentación, su situación que quizá ha mejorado, su situación cuando ha empeorado. A esto se refiere el pasaje. El pasaje está hablando acá. Mire el versículo 11 que quiero que vea. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Específicamente, el apóstol Pablo está hablando de sus necesidades. Habían tiempos donde Pablo tenía situaciones económicas difíciles, donde Pablo no tenía alimentos. Pablo, anteriormente de perseguir la iglesia, era una persona poderosa, persona que yo sé que recibía ayuda de otras personas, pero luego que pasó a los caminos del Señor, que Dios le sacó de ese mundo y lo encaminó a Dios, las cosas cambiaron. Ya las personas que le buscaban, los compañeros de él que perseguían cristianos, ya no estaban con él, ya eran enemigos de él. Entonces él dependía totalmente de lo que es Dios, que eso es bueno. Depender totalmente de Dios en lo económico, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, es la mejor cosa que usted pueda decidir hacer. Pero en este pasaje Pablo específicamente está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé tener poco, yo sé tener mucho. Pero también aquí en este pasaje algo que me llama mucho la atención, el versículo 11, cuando dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, a veces tenemos situaciones en nuestras vidas difíciles. A veces llegan situaciones a nuestras vidas que queremos tirar la toalla, queremos rendirnos, nos enojamos, decimos maldiciones, quizás nos enojamos con Dios, nos enojamos con las esposas, con los hijos, y creo que debemos de detenernos y confiar de que Dios es quien está en control de esas situaciones. Así como Pablo siempre ha tenido situaciones luego de que fue salvo, luego que Cristo le llamó. Él perdió la vista, él hablaba del aguijón que tenía, que Dios le pedía al Señor que se lo quitara, pero que se haga la voluntad de Él. Él tenía situaciones. Nosotros presentamos situaciones a diario, tanto económicas, como Pablo está hablando acá, pero también en lo familiar, con un niño rebelde, con nuestros padres enfermos, con nuestros hijos enfermos, con dificultades en el trabajo. Cualquier situación que podamos tener, Dios está en control. Tenemos que entregarle el control a Él para que Él lo tenga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
vamos a ver un poquito más al detalle a lo que se refiere este hermoso pasaje. Este hermoso pasaje. Muchos toman solamente este versículo para autoanimarse y animar a otras personas, pero realmente, ¿a qué se refiere el pasaje? Quiero que vean conmigo, por favor, en 1 Corintios 4:11. 1 Corintios 4:11 dice la palabra del Señor así: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Versículo 12 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Dice el versículo 13: nos difaman y rogamos, y dice: hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí es el mismo Pablo hablando. Aquí, luego de leer este pasaje, podemos ver a qué se refiere en Filipenses. Aquí podemos ver cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira las persecuciones que tenía Pablo. Pablo era un siervo del Señor. Pablo era un hombre que caminaba para Dios. Todo era, tenemos que ir a tal lugar, vamos a ir allá a llevar el evangelio, a tal isla, se perdía siendo naufragado en el mar. Pablo era un siervo del Señor. Y en cada situación que él tenía, él podía decir esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, mira, aunque aquí en este mismo pasaje está hablando de las ayudas y de lo económico, que las situaciones como esta que Pablo estaba viviendo, en su familia usted tiene que poner a Dios primero, hermano. Querido amigo, querido hermano, tiene que poner a Dios en primer lugar. Así es que usted va a lograr tener una familia unida, mirando al Señor. Mirando al Señor. Y así es que usted va a poder estar fortalecido por el Señor. Cuando usted deja que el Señor sea que tome el control. Fíjese y analice usted mismo su vida y diga y piense: ¿qué pasa cuando tengo una situación difícil? Conozco personas que cuando no tienen dinero están aburridas en la casa. Cuando no hay dinero están aburridas, están peleando. La esposa no le puede decir cualquier cosa que de una vez se la quiere comer a boches. Por lo regular, muchas personas, yo me puedo incluir en ello también, si tengo hambre y tengo mucho tiempo esperando para poder comer, puede que me enoje un poco, me da dolor de cabeza y esto. Pero en cada situación tenemos que entender que Dios está allí y Él es que da la fortaleza. Dios es que da la fortaleza. Pablo estaba pasando por etapa en su vida donde tenía abundancia. En nuestro pasaje, acá podemos ver: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Pablo llegó a tener mucho. Pablo, no creo que mucho, pero él tenía lo necesario y estaba contento con esto, porque Dios le había provisto lo que él necesitaba para entonces. Pablo sabía vivir con escasez, pasando hambre, siendo rechazado, siendo golpeado, sufriendo naufragios,
pero también sabía vivir en el gozo de la abundancia. ¿Sabe, hermano? Somos muchos que nos alejamos del Señor cuando tenemos escasez. Cuando más necesitamos acercarnos del Señor, cuando más necesitamos aferrarnos a Dios, cuando tenemos la necesidad. Cuando tenemos enfermedad en la casa o donde sea, en la casa, nosotros mismos, nuestros padres, en casa de nuestros padres o los familiares cercanos, debemos de acercarnos más a Dios. Debemos de aferrarnos más al Señor. Y allí Dios sería nuestra fortaleza. Lo que mantiene el mundo girando es que Dios es la fortaleza de él. Lo que mantiene nuestra familia de pie es porque Dios es la fortaleza del hogar. Esto es importante porque a veces no sabemos sobrellevar la escasez, pero tampoco sabemos sobrellevar la abundancia. Mira que dice en Éxodo 8:15. La palabra del Señor dice en Éxodo 8:15, dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó. Dice, como Jehová lo había dicho. Sabes que Faraón endureció su corazón cuando vio que había tranquilidad. Hay personas que no buscan a Dios cuando hay problemas, y por lo regular sí buscan a Dios. Eso es extraño, que cuando uno tiene necesidad, cuando tiene situaciones, uno tiende a buscar a aquel que realmente le puede ayudar. Pero un buen ejemplo ahora es la pandemia, hermano. Quiero tener cuidado con lo que voy a decir. Yo sé que hay muchos hermanos que yo aún no conozco en la iglesia, pero hay muchos hermanos que quizás tienen la posibilidad de congregarse físicamente en la iglesia y no quieren hacerlo. Solamente Dios conoce su corazón, pero quizás puede que esté pensando de que yo me voy a agarrar de que la pandemia, del miedo, de la salud y eso. Pero yo espero que usted también tenga en consideración el ir a los supermercados, que es el principal foco de contagio. Debemos de poner a Dios primero, aún en escasez, pero también cuando tenemos abundancia. Los tiempos difíciles, como llamamos los tiempos difíciles, quizás de poca entrada económica, llegan solos. Pero cuando lleguen esos tiempos solos, debemos de buscar a Dios. Amén, buscar a Dios y confiar para que Dios sea nuestra fortaleza. Pablo lo podía todo. En Cristo podía no tener nada, podía pasar hambre, pero también podía tener en abundancia. A eso se refiere Pablo. Pero también debemos de buscar a Dios cuando tenemos mucho, cuando nos va bien. Muchas personas somos de la siguiente manera, que somos provistos y estamos sentados en un buen asiento de un vehículo y tendemos a olvidarnos de que una vez estuvimos pidiéndole al Señor por aquello y nos ha provisto. Debemos tener en nuestra mente de que debemos de buscar a Dios, aún en la abundancia, así en la escasez. Buscar a Dios. La abundancia económica no necesariamente es una bendición. No necesariamente es una bendición. La comodidad no necesariamente es una bendición. Lo vemos aquí con Faraón. Cuando tú ves que Dios no te está castigando por algo que
que supuestamente quizás tú deberías de ser castigado, tiene que preocuparte. Tiene que preocuparte, pero la economía buena no necesariamente es una bendición. Vemos muchas personas, tengo un pariente cercano que me pregunta, ¿cómo es que hay personas que le va tan bien en lo económico? Pregunta interesante. Pregunta interesante. Y realmente uno ve a esas personas, la Biblia enseña que uno no debe de envidiar eso. Pero una persona que ha sido provista económicamente, con buenos lujos, buenas cadenas, buenos vehículos, y aparentan tener una bonita familia y todo, no necesariamente esta es la bendición de Dios. A veces sí. A veces sí. Yo quisiera estar siempre a los pies del Señor y que Dios también me bendiga de esta manera. Eso es una bendición, eso es delicioso, eso es bien. Eso trae felicidad y tranquilidad al alma. Sin embargo, hay personas que nunca quieren agradar a Dios, que le va bien en lo económico. La fortaleza de esa persona no es el Señor. No es el Señor. Pero no necesariamente es una bendición. Uno puede ser feliz y lleno de la paz del Señor, aún viviendo en escasez. Puede ser que usted tenga poco y sea el hombre más feliz que exista. ¿Por qué? Porque la fortaleza suya viene de parte del Señor. Viene de parte del Señor. Dios es quien decide de qué manera te puede bendecir. ¿De qué manera te puede bendecir? Dios realmente fortalece sus hijos. Más, sin embargo, las bendiciones que nos da Dios no son para nuestros deleites y lujurias. Todo lo que hagamos debe glorificar a nuestro Señor. Debemos esperar la bendición de Dios. No es bueno que queramos adelantar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, adelantarlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que fracasan robando en la calle o en el trabajo, no quieren fajarse, estudiar y trabajar duro para conseguir en el tiempo, para que Dios compense con el tiempo del trabajo. No quieren esperar, entonces se desesperan y fracasan. Al final caen presos, pierden su familia, porque no esperan la bendición del Señor, no esperan la bendición de Dios. Mira lo que dice, que es un aliento en la palabra del Señor en Nehemías 8:10. Es bueno saber esto. Quizás usted no está tan animado, tal vez usted se siente desanimado con relación a lo que hemos visto. Quizás usted ha tenido poca entrada económica y tiene que pagar la casa, tiene que pagar el vehículo, tiene que todo eso, y se siente mal porque no ve que Dios le ha abierto algunas puertas. Pero mira que dice la palabra del Señor, Nehemías 8:10, dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Mire lo que dice también en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hay una situación de una tentación, mire, que este versículo le llegue a la mente, que no le llegue a la mente ese versículo cuando usted tenga un bate para batear una pelota.
Que no le llegue ese versículo solamente cuando usted va a tirar para incestar una pelota en una canasta. Que le llegue este versículo cuando usted se vea acorralado, que quiera salir de ese lugar, y que Dios le cuide y le proteja para que usted pueda no caer en tentación. Que le llegue este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo salir de esta, Señor. Yo puedo salir de esta. Podemos rebasar tal enfermedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos de tener este versículo en mente en esta situación, en estas situaciones. Dice la Biblia en Romanos 8:35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenga en la mente de que tenemos a Dios de nuestro lado. Usted y Dios son la mayoría. Usted y Dios son la mayoría. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Sé estar enfermo y la gloria es para Dios de toda forma. Sé tener salud y voy a seguir orando porque tengo la salud. Me encanta en las reuniones de oración, como ahora, cuando la hermana fulana, el hermano fulano siempre dice: tengo acción de gracia. Porque así, te digo, así como nosotros oramos pidiéndole a Dios, Señor, dale salud a mi padre. Señor, también gracias porque lo sanaste. Así, hermano, ora por mí, que yo estoy atravesando una situación económica difícil. Luego de ponerle la mano en el hombro: gracias, hermano, por la oración, pero Dios ha contestado. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Dios nos fortalece. Es la mejor fortaleza. Es el mejor castillo para cuidarnos. Y por último, 2 Corintios 12, 9 y 10. Dice: y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de usted. Se trata de Cristo en mí. No es para yo deleitarme en algo que sea carnal, aunque hay cosas que son buenas disfrutarlo, pero no es el contexto. Más bien son cosas espirituales, donde debemos de acercarnos a Dios y saber de que Él está allí para fortalecernos. Confíe en el Señor y deje que Cristo sea su fortaleza y su castillo. Dios le bendiga.